Hola a todos y bienvenidos a la clase número 27 del curso de Física Estadística. La clase pasada fue una clase importante porque lo que hicimos fue tomar el primer paso para encontrar cuál va a ser la distribución de velocidades de las partículas de un gas que está confinado en un volumen a cierta temperatura. Y para hacer esto lo que hicimos fue primero establecer, creo que no le dimos nombre, pero lo que hicimos fue establecer las condiciones de la estadística de Maxwell-Boltzmann. Y esta estadística se basa, como discutimos la clase pasada, en decir que si la probabilidad de encontrarse en un estado es muy pequeña, entonces, el número promedio de partículas que vamos a encontrar con energía EI, que termina siendo la probabilidad de encontrar a una de las n partículas con energía EI, entonces estamos pensando que tenemos pues un volumen y este volumen tiene partículas de un gas, por ejemplo, y que estas partículas se encuentran a una temperatura T y tenemos N de ellas. Sí, entonces esta probabilidad que era igual a este promedio, dijimos que iba a ser igual a n veces la probabilidad que habíamos encontrado para el ensamble canónico, que es cuando tenemos un sistema a temperatura T. Esto era pues particularmente sencillo y lo que hicimos fue justificarlo porque si calculábamos la entropía de Gibbs, como la habíamos establecido, de esta manera, veíamos que utilizar esta probabilidad acá en la entropía nos llevaba a encontrar la entropía que hubiéramos encontrado si en lugar de considerar, bueno, para n partículas, si en lugar de considerar la función de partición elevada a la n y dividida entre n factorial, que esto era lo que teníamos cuando eran partículas independientes o grados de libertad independientes y e idénticas, ¿no? Bueno, esto, el poderlo factorizar es que fueran independientes y el que se tratara de partículas idénticas es como originalmente habíamos justificado este factor de dividir entre n factorial. Y también si hubiéramos utilizado esta probabilidad acá en la entropía para encontrar la entropía de Gibbs, lo que veíamos era que pues tendríamos que haber también sustituido al promedio de la energía como n veces el promedio de la energía de una sola de las partículas, ¿no? Entonces, con esto recuperábamos las condiciones que habíamos pedido para partículas independientes que fueran idénticas. Entonces, bueno, eso fue lo que hicimos en la primera parte de la clase. Y cuando se cumple esta condición, a esto vamos a llamarle la estadística de Maxwell-Boltzmann. De ahí lo que hicimos fue definir este concepto nuevo de densidad de estado. Recuerden que pues originalmente teníamos una descripción de los estados que podía tener una partícula en una caja, que a pesar de estar confinado, decíamos que era una partícula libre, porque dentro de la caja no estaba sujeta a ningún potencial, excepto exactamente en los límites, ¿no?
donde esto era, por ejemplo, este Lx y esta era la función de onda. Entonces lo que hicimos fue pasar de esta descripción que teníamos, por ejemplo, para la energía en X, teníamos que era igual a h barra por pi cuadrada entre 2m por un número cuántico, o el número cuántico correspondiente, dividida entre el x cuadrada. Y entonces, por tratarse de partículas libres, entonces la energía es igual al cuadrado del momento dividido entre 2 veces la masa. Y entonces podíamos pasar de una descripción que primero era a través de la energía por los números cuánticos, a una descripción puramente en términos del momento, ¿no? Entonces teníamos que el momento en cada una de las coordenadas iba a ser igual a h barra por el número de onda. Entonces reescribíamos la energía en términos del número de onda, y este número de onda, pues como está relacionado con n, a su vez, pues también estaba cuantizado. De ahí lo que hicimos fue calcular en este espacio de momento cuál es el volumen correspondiente a una celda de momento. Y entonces, si tenemos muchos puntos en un volumen en este espacio de momento, y lo que hicimos fue reconocer que si dividíamos este volumen entre el volumen de una celda, cuando este volumen era relativamente grande, entonces eso nos iba a dar el número de estados, ¿no? El número de puntos que íbamos a tener dentro de este volumen. Y entonces lo que hicimos fue preguntar cuál es el número de puntos, que son todos estos que dibujé aquí, más los que darían como en toda esta superficie, ¿no? Pero ya no quedaría claro si están dentro o fuera de la esfera, pero es en este diferencial de volumen, cuántos estados vamos a tener. Y para calcular eso, entonces lo que hicimos fue calcular cuál era la diferencial del volumen si cambiábamos las coordenadas del vector, porque generamos un vector k, que estaba dado por pues kx en la dirección y, más ky en la dirección j, más kz en la dirección z, ¿no? Entonces, haciendo este cambio de coordenadas, encontrábamos cuál era el volumen. Y recuerden, este no es el volumen físico, es el volumen en el espacio del número de onda. Y entonces definimos, que creo que no lo pusimos explícitamente de esta manera, pero fue lo que hicimos, definimos a la densidad de estados pues, como el número de estados dado un dk. Entonces nos quedábamos con lo dejábamos fuera. Entonces nada más integrábamos sobre todos los posibles ángulos. Y entonces eso nos daba, pues déjenme, si aquí lo puse, lo que eso nos generaba era pues la diferencial del número de estados como función del diferencial de k, donde k pues es el valor, la norma de este vector k que teníamos acá, ¿no? Y entonces eso es lo que encontrábamos. La diferencial del número de estados iba a ser igual a esta densidad de estados que reconocimos que era un factor geométrico por dk. Esto iba a ser de mucha utilidad porque para calcular la función de partición, lo que hacíamos, como la construimos, pues era la sumatoria sobre cada uno de los estados de este factor de Boltzmann, ¿no?
Entonces aquí lo que estamos reconociendo es que si escribimos al factor de Boltzmann como función de k y sabemos cuántos estados hay dada ese valor de k, pues esta integral nos va a dar exactamente la función de partición. Bueno, eso es cuando la cantidad que queremos calcular está en función de k, pero gracias a la relación de dispersión, que lo que nos da es la energía como función de k, que sería equivalente como decir la energía como función de la longitud de onda, por ejemplo. Bueno, sí, no por ejemplo, ¿no? Eso es exactamente lo que da la relación de dispersión. Entonces podemos escribirla de esta manera en la que pues, la energía aquí ya no es función de k, y aquí la densidad de estados la escribiríamos como función de la energía, ¿no? Esto es suponiendo que conocemos a k como sí, acá como función de la energía, ¿no? Podemos hacer este intercambio acá. Y podemos también calcular esta derivada, esto sí lo hicimos explícitamente. Y entonces podríamos otra vez calcular la función de partición de esta manera, ¿no? Utilizando este concepto muy importante de densidad de estados. Y como dijimos hace un momento, esta densidad de estados es un factor geométrico que en 3 dimensiones es el volumen, y este sí es el volumen físico, multiplicado por k cuadrada entre 2pi cuadrada. En 2 dimensiones va a ser el área multiplicada por k entre 2pi, y en una dirección va a ser L entre pi. Ok, entonces eso fue muy importante, pero parecía pues, un poco alejado de lo que estábamos tratando de encontrar, que era la distribución de velocidades de Maxwell, que es pues, la distribución de la velocidad que van a tener las partículas que estén confinadas. Pero entonces lo utilizamos de la siguiente manera, ¿no? Aquí utilizamos este factor que dijimos al principio de la estadística de Maxwell-Boltzmann, de que n por e a la menos la energía entre kt dividida entre la función de partición nos da el promedio del número de partículas que tienen una energía que escribimos como función de k, del número de onda. Y luego, pues multiplicamos este factor por el número de estados que está en un rango k más dk. De modo que la multiplicación de estos dos factores nos da el promedio del número de partículas que vamos a tener en un rango k más dk. Porque esto nos da el número de estados, ¿no? Esta parte, la de la densidad de estados, nos dice pues, el número de estados que está en un rango. Aquí escribimos k de k, pero bueno, aquí podríamos haberlo escrito también como en un rango e más de e, ¿no? En cierto rango de energía. Y luego esto nos dice el número de partículas que están en ese rango de energía. Entonces, pues la multiplicación de estos dos es el número de partículas que está en cierto rango. De modo que si integráramos toda esta función, si la integráramos, pues esto nos tiene que dar n, ¿no? Que es lo que escribí aquí abajo, ¿no? Porque ese es el número de partículas que está en cierto rango. Pues si integramos por todo el rango, pues nos da todas las partículas que tengamos en el sistema. Entonces, intuitivamente, esta integral de pues, todo esto, de que escribimos como f de k, tiene que darnos el número de partículas que tenemos. Y entonces eso lo vamos a aprovechar porque vamos a hacer aquí un cambio de variable para encontrar entonces el número de partículas que está en un rango de velocidades. Entonces vamos a escribir
¿no? Recuerden, eso es tras lo que vamos. Vamos a escribir a la velocidad de una partícula como función de k. Y entonces vamos a cambiar acá cada uno de los factores que tenemos por su dependencia con la velocidad. Y es lo que vamos a hacer ahora a continuación. Bueno, y eso es lo que vamos a hacer aquí a continuación. Entonces vamos a enfocarnos acá de este lado, ¿no? Tenemos que, pues, el momento es la masa por la velocidad, y esto en cuántica, pues, es h entre lambda. Y cambiando a lambda por 2pi, pues sí, o sustituyendo más bien lambda por k, donde k es 2pi entre lambda, pues encontramos que la velocidad por la masa entre h barra es igual a k. Entonces, de aquí, entonces esto es lo que vamos a sustituir, ¿no? En la expresión que teníamos para f de k, recuerden, vamos a cambiarla por f de la velocidad. Entonces, donde tengamos k, vamos a sustituir por la velocidad por la masa entre h barra. Otro factor que teníamos importante era dk, ¿no? Porque vamos a integrar sobre todos los posibles valores de k, pues ahora vamos a integrar sobre todos los posibles valores de la velocidad. Y pues de aquí mismo, ¿no? dk es simplemente dv por la masa entre h barra. De modo que entonces la densidad de estados, que esta era en 3 dimensiones, que era el volumen por k cuadrada entre 2pi cuadrada, pues simplemente este factor es una constante, y aquí esta k cuadrada pues la cambiamos por b cuadrada m cuadrada entre h barra cuadrada. Entonces esa parte ya está. Otra parte que tenemos que encontrar es la energía, porque pues acuérdense que tenemos el factor de e a la menos la energía por kt, bueno, entre kt. Entonces tenemos que escribir a esta energía como función de la velocidad. Entonces, recuerden que lo que teníamos era, esto está mal, esto es en el pi cuadrado, a h barra cuadrada entre 2m por kx cuadrada más ky cuadrada más kz cuadrada. Pues esto era justo pues la norma de nuestro vector, ¿no? De nuestro vector k. Entonces esto es h barra entre 2m, ese 2pi tampoco iba ahí, entre 2m. Y esta de hecho es pues la relación de dispersión que usamos en el ejemplo de la clase pasada, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando lo que hicimos fue escribir todo en función de la energía en lugar de k, usamos precisamente esta que va a ser nuestra relación de dispersión. Y por lo tanto, como ya lo escribimos como función de k cuadrada, entonces esto implica que la energía es h barra entre 2m, y acá estaba la k cuadrada, ¿no? Que es la velocidad al cuadrada por la masa al cuadrada entre h barra cuadrada. Y entonces esto nada más nos queda. Sí, con razón. Este era h barra, ¿no? Nada más al momento de escribirlo no lo puse. Perdón, h barra cuadrada. Entonces este h barra cuadrada se va con este. Y pues nos queda 1/2 de mb cuadrada, ¿no? Que no nos debe sorprender, ¿no? La energía, pues es toda la energía cinética, cuando lo escribimos en función de la velocidad. Ok, entonces aquí están los pasos que tenemos que seguir, ¿no? El primero es cambiar a la densidad de estados por dk por su expresión en términos de la velocidad, ahí está. El segundo, pues era cambiar a la energía como función de la velocidad, aquí la tenemos también. Y vamos a ver qué más nos falta. Y pues para estas partículas libres tenemos ahora nada más que sustituir
la función de partición, ¿no? Que habíamos encontrado para una partícula, ¿no? Función de partición de una partícula libre o en una caja, ¿no? Y entonces eso vamos a escribirlo acá y ya es el último paso, y cuando juntemos estos tres vamos a encontrar pues justamente la distribución de velocidades, que es con lo que empezamos la clase pasada. Bueno, y esta última parte, ¿no? Era la función de partición, que de hecho pues, no va a ser función de la velocidad, porque únicamente iba a ser función de la temperatura y del volumen, ¿no? ¿Se acuerdan que era el volumen entre el volumen cuántico? Que va a ser importante porque se va con este volumen, ¿no? Y esto era 2pi h barra cuadrada entre 2m kbt a la, a la 3 medios, ¿no? Perdón, a ver cómo lo ponemos. A ver. Este es el volumen entre esta longitud al cubo, donde, aquí está, ¿sí? Esta longitud es igual a esto, y perdón, esta m no iba, ¿no? Perdón, ese 2 no iba, esto era nada más m kbt. Esto lo encontramos ya varias veces. Y de hecho, entonces, antes de cambiar a la descripción en términos de la velocidad, pudimos haber sustituido aquí, ¿no? Nada más por esa z. Y este factor de acá también. Y entonces nos habría quedado la distribución, pero en función de k para una partícula libre. Eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. Pero bueno, volviendo acá, entonces ya tenemos todos los factores. Y entonces si sustituimos en esta ecuación, nos queda que f, que ahora es función de la velocidad, por un diferencial de la velocidad, que esto también se escribe como n de la velocidad por una diferencial de la velocidad, ¿no? Porque nos está diciendo cuántas partículas va a haber en un diferencial de velocidad, ¿no? Y esto es entonces n por la longitud de Broglie al cubo por la masa por 2pi eh, 2pi h barra al cubo multiplicada por b cuadrada por e a la menos mb cuadrada entre 2kbt por una diferencial de la velocidad. Esto es nada más sustituyendo los factores que acabamos de encontrar, ¿no? Y de hecho, pues esta es una densidad de probabilidad, ¿no? En la que, justo como habíamos notado antes, pues la integral de todo esto tiene que ser 1, ¿no? La integral de esto tiene que ser 1 sobre todas las velocidades. Para que, pues, si estamos en todo el rango de velocidades, pues nos dé justamente n, ¿no? Tengamos n partículas. ¿Ok? Y entonces,
se me pasó la mano. Entonces les presento, esta es la densidad, perdón, esta es la distribución de velocidades de Maxwell. Que como ven es función de la masa y es función de la temperatura. Distribución de velocidades de Maxwell. Bueno, y si quisiéramos entonces calcular el promedio de alguna cantidad que dependa de K, o sea, si quisiéramos saber, por ejemplo, cuál es el promedio del número de onda que va a tener como función de la temperatura, ¿no? Porque eso sí va a seguir siendo función de la temperatura y de la masa de las partículas, o si quisiéramos saber el promedio de K cuadrada, si estamos en esta descripción. Entonces, acuérdense cuando estábamos viendo procesos estocásticos, si queríamos ver, por ejemplo, el promedio de X cuadrada, dada una distribución, ¿no? Esto era muy importante. Entonces, esto era dada, por ejemplo, la distribución normal. Entonces, lo que hacíamos era tomar la integral de menos infinito a infinito, porque ese era el rango de nuestra densidad de probabilidad dada por la gaussiana. Y esto era la integral de menos x menos mu cuadrada entre 2 sigma cuadrada, dividida por su factor de normalización, que era 2 pi sigma cuadrada, multiplicada por x cuadrada de x, ¿no? Así era como encontrábamos, y de aquí es donde encontrábamos la varianza y, en fin, el resto de los momentos, ¿no? Así era como los calculábamos. De hecho, sí. Ok, entonces aquí vamos a querer calcular también pues estas cantidades dadas estas distribuciones, pero vean que aquí cuando teníamos la normal, que la escribíamos como función de mu y sigma, pues tenía precisamente una normalización que hacía que pues, la integral únicamente de la variable fuera igual a 1. Aquí lo que acabamos o lo que les dije hace un momento, es que pues, la integral de f de k, que va a ser pues, también la integral de esto de 0 a infinito, también de 0 a infinito, esta integral, pero de la velocidad, en los dos casos, esto tiene que ser el número de partículas, ¿no? Porque esto es pues todo el rango que tenemos y pues partimos de la estadística de Maxwell-Boltzmann, que lo que hace es darnos el número promedio de partículas que se encuentran en un estado K. Entonces, si integramos sobre todas las posibles K, pues nos da el número total de partículas que tenemos. Entonces, esto quiere decir que esta función no está normalizada, que tendríamos que dividir entre n para normalizarla apropiadamente. Y entonces hay dos cosas que podríamos hacer. La primera es entonces notar que si queremos encontrar el promedio de alguna cantidad a que sea función de k, que también van a encontrarlo como el promedio escrito de esta manera, entonces pues vamos a tener la integral de 0 a infinito de f de k por a de k por dk, ¿no? Que es exactamente lo mismo que hicimos acá, ¿no? Esta sería la x cuadrada y esta es pues el resto de la distribución. Entonces tendríamos esto y hay que dividir entre n.
¿no? Porque acuérdense que no está normalizada. Entonces, en realidad es como si tuviéramos esta función, dividimos entre n y luego integramos. Pero pues es una constante y entonces pues sale de la integral. Entonces, esta es una manera de hacerlo. La otra es que, dado que precisamente n es igual a la integral de 0 a infinito únicamente de la función, entonces podemos dividir aquí pues entre n expresado de esa manera. Entonces esto sería la integral de 0 a infinito de f de k de k, ¿no? De esa manera. Ahora, ¿por qué quisiera uno hacer dos integrales en lugar de simplemente dividir entre n? Eso depende de si ya calculamos o no, porque eso pues, va a depender de las dimensiones, si ya calculamos o no la función de partición. Porque vean que aquí saldría, ¿no? Aquí de la forma de f, sale la función de partición, que es función de la temperatura, no es función de k, y también sale de acá, entonces se cancelan. Entonces, si no lo hubiéramos calculado, pues lo que nos dice esto es que no tenemos que calcularla. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿no? Simplemente tendríamos que calcular las integrales correspondientes. Ahora, si ya conocemos la función de partición, pues simplemente la ponemos acá afuera y eso va a ser nuestro trabajo mucho más sencillo. Entonces, armados con esto, vamos a suponer que queremos conocer el promedio de k cuadrada. Escrito que de cualquiera de estas dos maneras. Entonces, si utilizamos esta fórmula, en el que además pues, se van a ir muchas de las otras constantes que tenemos aquí, vamos a tener la integral de 0 a infinito. Teníamos una k cuadrada, ¿no? de nuestra densidad de estados. Vamos a repasarla donde está. Sí, porque vamos a calcular ahora como función de k. Acá estamos, ¿no? Entonces vamos a hacer esta integral en el que las n's y las z se van a ir de cada uno de estos dos cocientes. Entonces nos va a quedar nada más la integral de dk, ¿no? de la densidad de estados por dk a la menos la energía, ¿no? como función de k. Sí, aquí está. Acuérdense que en 3 dimensiones, perdón por mover esto tanto, es el volumen entre 2pi cuadrada, pero como este factor aparece tanto en el numerador como en el denominador, nada más nos queda k cuadrada, ¿no? en el numerador. Entonces aquí nos va a quedar únicamente k cuadrada y ahora nuestra a es otra vez k cuadrada, entonces nos queda aquí otro factor de k cuadrada por e, y ahora vamos a escribir a la energía como función de k, ¿no? porque es la representación que tenemos. Y esa energía es menos h barra cuadrada por k cuadrada entre 2m y a su vez entre kBt, ¿no? Y esta es dk. Y esto porque, pues acuérdense que la energía cinética es p cuadrada entre 2m, ¿no? Y el momento es h barra k. Entonces sería esto al cuadrado, ¿no? para que sea p cuadrada, entre 2m. Entonces ahí está nuestra energía cinética. Ok, entonces tenemos esta integral que, bueno, en el numerador, ¿no? Que vamos a escribir ya como k, esto por k a la cuarta,
por ahora la integral de, entonces de aquí nada más nos iba a sobrevivir el k cuadrado, ¿no? De la densidad de estados, porque las constantes se iban con las constantes que teníamos acá. Al igual que la función de partición, ¿no? Entonces que nos queda nada más aquí la integral de k cuadrada por, otra vez, ¿no? E a la menos h barra cuadrada, k cuadrada, entre 2m por 1 entre kt por dk. Y entonces ya lo único que tenemos que hacer es encontrar pues a estas dos integrales. Y este tipo de integrales van a aparecer mucho en pues muchas cantidades que vamos a calcular. Entonces conviene tener a la mano una lista de los valores que se obtiene de estas integrales cuando se normalizan, ¿no? Y por esto quiero decir, por ejemplo, ¿cuánto vale la integral? Esta ya la hicimos. Déjenme acercarme más. ¿Cuánto vale la integral de 0 infinito de e a la menos x cuadrada de x? Esta ya la hicimos. Cuando era de menos infinito a infinito era raíz de pi, entonces esta es raíz de pi medios, ¿no? Esta es una de las integrales que vamos a encontrar en el camino. Otra de ellas es cuánto vale la integral de 0 infinito de x cuadrada por e a la menos x cuadrada de x. Y esta integral no vamos a resolverla, pero pueden buscarla en tablas. O hacerla, nada más tienen que integrar dos veces, ¿no? Creo que la tuvieron que hacer cuando les pedí que encontraran a mano los momentos de la distribución normal. Esta es raíz de pi entre 4. Y otra integral que vamos a encontrar es la integral de 0 infinito de x cúbica e a la menos x cuadrada de x. Y esta integral es 1/2. Finalmente, la que vamos a utilizar ahora es, a lo que me refería con normalizar, era pues simplemente que tuviéramos la integral de esta forma, ¿no? En el que aquí tenemos la variable a alguna potencia multiplicada por e a la menos esa misma variable y la integral sobre esa variable. Entonces nos falta aquí la integral de 0 a x de e a la menos x cuadrada, nos falta de x y nos falta a la cuarta potencia, ¿no? Y el resultado de esta integral es 1/2, aunque en realidad, pues justo para estos problemas no va a aparecer, ¿no? Porque por lo menos vamos a tener aquí siempre una x cuadrada, que corresponde a la k cuadrada o a la velocidad cuadrada, ¿no? Dependiendo de la representación. Pero bueno, está bien que la tengan de todos modos. Y esta integral de acá, que es igual a 3/8 por raíz de pi. Ok, entonces ya que tenemos esto, entonces lo único que tenemos que hacer acá es el cambio de variable adecuado para pues, representar a estas integrales de estas maneras. Entonces, por ejemplo, en este caso que estábamos viendo de calcular el promedio de k cuadrada, pues el cambio de variable que vamos a hacer, ¿no? Que tenemos que hacer es que queremos que x sea igual a que x sea igual a k que multiplica a
la raíz de h barra cuadrada entre 2m kbt. ¿Sí? Para que entonces aquí ya tengamos e a la menos x cuadrada, ¿no? Y entonces estos son lineales, entonces vamos a terminar precisamente con esta integral de acá. Y con factores de esta cantidad que pues van a depender de también lo que tenemos acá en el denominador. Pero entonces si hacen este cambio de variable y hacen aquí todo el álgebra correspondiente, que es directo hacerlo, este resultado es 3m, 3 veces la masa por kT, dividida entre h barra cuadrada. Ok. Y dirán, bueno, pero ¿por qué nos sirve esto? Pues porque acuérdense que precisamente creo que lo acabo de borrar. Sí, creo que lo borré. Bueno, vamos a volverlo a escribir. La velocidad al cuadrado está dada por h barra cuadrada entre masa cuadrada por k cuadrada. Entonces, un medio de mv cuadrada, que va a ser pues la energía cinética, esto es igual a k cuadrada por h barra cuadrada entre 2m. De modo que, vamos a ponerlo acá abajo un poquito más en limpio. Si tomamos de acá este resultado, ¿no? Entonces queremos el promedio de la energía cinética, entonces, de las partículas, pues es igual al promedio de esta cantidad. Y estas son constantes, entonces este es h barra cuadrada entre 2m por el promedio de k cuadrada. Y es el que acabamos de calcular, ¿no? Entonces, el promedio de la energía cinética de las partículas, a ver aquí, déjenme, vamos a regresar a la notación que teníamos con esta b para que no se confunda con el volumen. Ok, entonces el promedio de la energía cinética va a ser igual a h barra cuadrada entre 2m por 3m kb la temperatura dividida entre h barra cuadrada. Entonces se van las masas, se van las h's, barra y queda 3 medios de kbt. Este va a ser el promedio de la energía cinética. Que estuvo muy bien calcularlo de esta manera, pero este es un resultado que pudimos haber obtenido directamente del teorema de equipartición. ¿Sí? ¿Se acuerdan que por cada grado de libertad vamos a tener una contribución de 1 medio de kT?
Y esta es la energía promedio por partícula, por eso no tiene la n, pero pues ya es pues precisamente la energía libre promedio, perdón, no libre, la energía cinética promedio que vamos a tener de las partículas. Entonces, este es un resultado que pudimos haber obtenido ya con lo que habíamos desarrollado antes, pero otra cantidad que va a ser útil es, por ejemplo, cuál es el promedio de la velocidad de una partícula, ¿no? Nada más. Que va a ser, pues va a ser función de la temperatura y de la masa de las partículas, ¿no? Entonces, para esto, pues podríamos directamente utilizar la ecuación que teníamos en términos de la velocidad, pero también podemos calcularla, dado que ya hicimos ahorita el desarrollo como función de k, a través del promedio de k. Y este promedio, de acuerdo a lo que acabamos de escribir, entonces va a ser la integral de 0 a infinito de k cúbica por e a la menos h barra cuadrada, k cuadrada entre 2m kbt, dividido entre nada más lo mismo, pero con un factor menos aquí de la k, ¿no? Entonces vean, esto es conveniente, nos olvidamos del volumen, nos olvidamos de la función de partición. Entonces únicamente es el promedio o el factor de k que queramos, le agregamos otros dos que vienen de la densidad de estados y luego nada más integramos multiplicando por el factor de Boltzmann, donde aquí está la k cuadrada, ¿no? O sea, es e a la menos la energía que va como k cuadrada, eso quise decir. Ok, entonces, si hacemos ahora el mismo cambio de variable que habíamos propuesto antes, de acá, es otra vez directo con las integrales que les enseñé hace un momento, mostrar que este promedio de k es igual a la raíz de 2m kbt entre h barra cuadrada multiplicado por la integral de 0 a infinito de x cúbica e a la menos x cuadrada de x dividido entre la integral de 0 a infinito de x al cuadrado por e a la menos x cuadrada de x. De donde obtenemos entonces que esto es igual a raíz de 8m kbt entre pi por h barra cuadrada. Este es el promedio de k, ¿no? Es directo mostrarlo. Y entonces, lo único que tenemos que hacer para encontrar el promedio de la velocidad es multiplicar al promedio de k por h barra y dividir entre m. Y si hacen esto, pues simplemente les va a quedar 8 kbt entre pi por m. Y este es un resultado que no pudimos haber encontrado con equipartición. ¿Sí? Entonces esto es mucho más general, podemos ya poner aquí cualquier cantidad que se relacione o con la velocidad
o con el momento y obtener cuál es su promedio, ¿no? Utilizando ya estas integrales que también pues se pueden encontrar en las tablas, se las acabo de dar, y siempre haciendo el mismo cambio de variable. En donde, les reitero, esto es muy útil, entre otras cosas, porque pues nos olvidamos de, de la función de partición, ¿no? Entonces no tuvimos que utilizar a la función de partición. Y podemos meterle números directamente a esto, ¿no? Para saber más o menos cuál es el orden de la velocidad que vamos a tener para una partícula a temperatura ambiente, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para una molécula de nitrógeno, la masa es, entonces esto es para N2, déjeme poner para que no se confunda con la N del número de partículas, ¿no? Entonces esto es para una molécula de nitrógeno. La masa es 4.65 por 10 a la menos 26 kilogramos. Y vamos a suponer que estamos a 0 grados centígrados. Entonces, sustituyendo, ¿no? Estos ya eran los únicos factores que teníamos, o los únicos variables que teníamos, la masa y la temperatura. Aquí está, perdón, la masa y la temperatura. Entonces nos queda que el promedio de estas velocidades de nitrógeno, que acuérdense que el aire está compuesto principalmente de nitrógeno, como en un 80%, y el resto del 20% es oxígeno. Este promedio son 454 metros sobre segundo. Entonces, incluso cuando no hay corrientes de aire, cuando no es que haya un huracán, no hay nada, el promedio de las partículas a temperatura 0 grados centígrados, es altísima, ¿no? Son 454 metros sobre segundo. Yo creo que este es un resultado que no se esperaban. Y hay otro valor que podríamos calcular, que es la raíz de el promedio de la velocidad al cuadrado. Y a esto se le conoce como la velocidad RMS, que viene de root mean square, que va a ser ligeramente distinta a esta. Esta ya la calculamos, bueno, la calculamos a través, bueno, o sea, lo que calculamos fue el promedio de b cuadrada, ¿no? Con el 1/2 de la masa y etcétera, pero de lo que calculamos arriba lo pueden calcular, y entonces esta y es igual a la raíz cuadrada, ¿sí?, de 3 kT dividido entre m, y para las mismas condiciones, ¿no?, la misma temperatura y la misma masa, aquí lo que obtendrían es que esto es 493 metros sobre segundo. Que es del orden, pero es distinta a la velocidad promedio. Y esta es distinta, perdón, aquí me faltó la raíz. Sí, es esto mismo que estamos calculando acá. Aquí lo que estamos haciendo es, estamos sacando la raíz cuadrada del promedio de las velocidades cuadradas,
que no es lo mismo que directamente el promedio de las velocidades, ¿no? Pero bueno, son del mismo orden. Entonces ya podrían ustedes calcular cualquier cantidad, ¿no? Podrían calcular, por ejemplo, cuál es el promedio de K cúbica o de la velocidad de la quinta potencia, si quisieran, cualquiera de ellas. Porque como siempre, pues como ya tenemos la distribución, ¿no? Como ya tenemos la densidad de probabilidad, pues calcular estas integrales ya es directo con todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Y finalmente, para terminar este tema, quisiera nada más regresar a esta gráfica donde teníamos la distribución de las velocidades, cómo funciona la temperatura, que vieran que quizás era de esperarse que a mayor temperatura, acuérdense, este eje era la velocidad y esta era la probabilidad de tener esa velocidad normalizada, ¿no? Que a mayor temperatura el promedio, la velocidad promedio fuera aumentando, pero otra cosa muy interesante que nos da esta teoría es que también la dispersión aumenta conforme aumentamos la temperatura. Y eso era algo que quizás así de entrada no era tan obvio que iba a ocurrir, ¿no? Y aquí vemos pues directamente que sí, así tiene que ser. Bueno, así es pues. Y finalmente otro detalle es que si aquí en las integrales, ¿no? Integramos siempre de 0 a infinito y no de menos infinito a infinito, pues por la misma razón por la que cuando integramos para encontrar la densidad de estados, lo hacíamos solo sobre 1/8 de la esfera total, en donde estará kz, ky y kx, porque estamos escribiendo a la energía como función de k, pero acuérdense que la energía la escribíamos o era proporcional a n cuadrada, ¿no? Directamente a un número cuántico. Esto lo que quiere decir es que en la descripción que hicimos, donde esta era la longitud de la caja en la cual estaba confinada nuestra partícula, pues teníamos una función de onda que era estacionaria y por lo tanto no sabíamos o no podíamos distinguir si esta partícula se estaba moviendo a la derecha o se estaba moviendo a la izquierda. Lo único que podíamos saber era cuál era su energía. Es decir, resolvimos la ecuación de Schrödinger, en donde encontramos los eigenvectores y los eigenvalores en la base de la energía y no del momento que nos pudo haber dicho la dirección. Aquí nada más sabemos cuál es la energía que tienen las partículas. Entonces, por eso tomábamos únicamente valores positivos de n. Bueno, los valores positivos de n vienen de la solución de la ecuación de Schrödinger, pero por eso tomábamos solo valores positivos, quise decir del vector de los números de onda, ¿no? Y no los negativos. Entonces, ese era un punto importante, y entonces por eso es que aquí integramos también la velocidad de 0 a infinito y no de menos infinito a infinito, porque nos estamos refiriendo al valor absoluto de la velocidad de las partículas.